Optimista en esto. Saludamos, por supuesto, a José Luis Espert, que estaba escuchando las pavadas que uno dice esta mañana. José Luis, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. En principio, ¿te genera alguna ilusión o no el anuncio de ayer del hidrógeno verde en la Argentina? Mira, la verdad que tengo tantas ganas de que alguna vez andemos en algo bien, sí, claro que sí. Sí, todo lo que sea cuidado del medio ambiente termina siendo positivo para la salud de los seres humanos, así que más allá, como vos decís, del mega anuncio, te parece mega estrafalario, que la humanidad esté descubriendo cosas nuevas para hacer la vida más saludable y el medio ambiente más sustentable, bienvenido, te diría. A ver, José Luis, te quiero empezar la charla preguntándote algo de economía, a ver cómo lo ves vos, por lo menos una duda. Yo vengo diciendo en los últimos tiempos que la economía argentina tiene una parte que está muy mal y una parte que no está tan mal. La parte que está muy mal es la parte de lo que uno en economía dicen los precios, el precio del dólar, la inflación, etcétera, que se manifiesta en muchísimos elementos complicados de la vida cotidiana. Pero hay algo que es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprende, que no está tan mal, que son las cantidades. Que uno hace un año se discutía cuánto tiempo iba a tardar la Argentina en recuperar los niveles de producción pre-COVID, y algunos decían, yo me acuerdo de un artículo de la OCDE que decía 5 o 6 años, y de repente en este año prácticamente se recuperó todo. Uno ve la recaudación creciendo por encima de la inflación permanentemente. Los últimos datos de inversión que da el estudio de Ferreres da 21% del PBI, o sea, creciendo también la inversión. Y veo que ahí hay un problema, pero también una economía que de repente tiene una reacción que es más robusta de lo que uno imaginaba. ¿Vos ves lo mismo? Sí, te diría, estoy de acuerdo contigo en la primera parte. Con la segunda yo le pondría matices, porque hay algunas, te diría, no diría, no sé si la palabra adecuada es desconexión. Yo que recorro ahora a diario el conurbano y la provincia de Buenos Aires, yo no veo en los comercios, en las industrias, ese haber llegado ya a los niveles, o casi los niveles pre-COVID, ¿no? Yo te diría, es probable que el número macro esté bien, no dudaría de eso, pero la sensación de la gente hacia adelante, mirando un poquito lo que pasa, no luce tan optimista, te diría. Están esperando que la inflación baje más, como para sentirse más cómoda para proyectar y reponer la materia prima que se les fue gastando, o el stock de mercadería. Hay gente que le gustaría contratar un poco más gente, pero están entre los que no consiguen porque hay beneficiarios de planes que prefieren no trabajar y cobrar el plan, o directamente otros que tratan de conseguir, pero las condiciones laborales con las actuales leyes son tan onerosas que no lo hacen. Te diría que sí, coincidiría con tu diagnóstico en la primera parte, un poco menos en la segunda, pero probablemente sea el contacto a diario en la calle que no se ve tanto, eso que vos comentás, que es cierto, son números que han salido del INDEC, ¿no? Inobjetables, en principio. No, ¿sabes por qué lo pensaban? Yo me doy cuenta que es heterogéneo, que uno lo ve como creciendo muy fuerte en construcción o en sector agropecuario y no tanto en la economía de cada día. Pero me preguntaba si será tan difícil, dado la reacción que ha tenido la economía en estos últimos meses, resolver que la economía que la economía siga creciendo mientras se van resolviendo los problemas, el fondo, las divisas, etcétera. No sé. No, ahí yo te diría claramente no lo veo. Una cosa es el rebote produce después de haber abierto la cuarentena porque está vacunando de manera masiva, y otro es pensar que eso puede significar crecimiento sostenible. Yo te diría que ahí todo lo contrario. O sea, vos imaginás que... La primera parte que vos hablas de no tan optimista, cuando las tengas que resolver, eso va a tener costos, obviamente. O sea, para resolver la inflación vos tenés que generar efectos recesivos. Sí, va a ser complicado el tema del blanquear, que vos tenés un dólar blanco, negro, pero los libres están en casi al doble del oficial, el atraso tarifario, un gasto público difícil de sostener, que va a requerir ajuste de tarifas.
la bola, el ELIX que tenés, que es un tema muy difícil de resolver, el acuerdo con el fondo, que aunque lo tenga va a ser durísimo, y si no lo tenés no vamos a prender fuego los bonzos, porque vamos a disfrutar la verdad con el fondo. Toda la primera parte, yo te diría, la segunda parte de la cual vos hablás, que el verdadero optimismo es el efecto rebote en algún lugar de haber abierto la cuarentena, porque finalmente estamos llegando a la inmunidad de rebaño sin tener en cuenta, que no tengo la menor idea del efecto que puede tener la variante esta delta, ¿no? Pero la primera parte, la no delta, yo te diría estamos cerca de la inmunidad de rebaño, y eso ha permitido abrir y rebotar. Ahora creo que hacia adelante la resolución de la primera parte del problema te va a volver a golpear a la segunda parte. José Luis, vos toda tu trayectoria fue como economista. Y de repente cuando te metes en la política tenés que recorrer, por ejemplo, el conurbano. O por lo menos recorrerlo más de lo que lo habías recorrido antes. Cuando hablas con la gente, ¿qué aprendes de la gente? ¿Qué cosa distinta ves del país cuando hablas? Me imagino, sobre todo con gente que por ahí no es de nuestro sector social, o sea, gente bien de abajo. ¿Qué te transmite? No sé, ¿qué cosa nueva pensaste con eso? Es realmente fascinante pasar de mirar números macro como precios, desempleo, producción, y ver el día a día de todo eso, y la micro del día a día. Vos sabés que es habitual que a uno le enseñen cuando aprendes buena economía que para ser un buen macroeconomista tenés que entender muy bien la micro primero. Uno tiende a pensar a lo mejor que como uno es micro, es chiquitito, vale menos que la macro, no todo lo contrario. Y lo que me ha permitido tanta recorrida, como verás en las redes, nosotros estamos haciendo todo entre 1 y 2 ciudades diferentes, hacia el conurbano y el interior. Y lo que te hace carne son los 3 grandes problemas que uno ve en la macro, ¿no? Que es que la gente no llega a fin de mes como consecuencia de lo caro que es todo y cómo se ha acelerado la inflación, el miedo que tiene la gente a perder el trabajo, y la tercera preocupación que yo digo, pero eso no cuesta personal, no tiene que ver con las encuestas que hacen los que saben de hacer encuestas políticas, la preocupación por la inseguridad. Entonces yo termino concluyendo, la gente pobre vive con la cabeza quemada porque no llega a fin de mes, tiene miedo de perder el trabajo que no le permite llegar a fin de mes, y tiene miedo de perder la vida cuando va a laburar y cuando vuelve al laburo. Y de esas 3 cosas que uno ve de la macro bien por arriba, se me han hecho mucho más carne que antes. No es que me desayuné el problema, porque la movida nuestra es el sentido común, no tiene nada que ver con la movida conservadora, elitista, si vos querés, de los 90. Es una movida que arrancó con los jóvenes, si vos querés, pero después ha sido transversal en cuanto a las edades, pero siempre de la clase media para abajo, te diría. En la clase media para arriba está mucho más conjuntos por el cambio que con nosotros. Estoy hablando de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, cuando uno, te lo voy a preguntar desde el más absoluto prejuicio, muchas veces uno ha dicho que, yo pienso que cuando... Vos prejuicioso con lo inteligente que sos, ¿cómo puede ser eso? Pero, bueno, no sé si prejuicio, por ahí es prejuicio, por ahí no, pero lo que te quería decir era, muchas veces está cuando... muy ideologizado, no. No sé si pero yo creo, no creo un tipo tan inteligente que vos seas prejuicioso, solo es ideologizado, es otra cosa. Bueno, trato de no serlo, créeme que trato de no serlo, pero de cualquier manera, muchas veces cuando veo un ministro de Economía que dice, ¿sabés qué? Tenemos que ajustar o tenemos que subir tarifas, aun cuando sea necesario, muchas veces pienso, che, este tipo estará pensando en lo que pasa abajo cuando toma esta decisión. Y muchas veces cuando uno escucha a los economistas ortodoxos, a mí me genera esa pregunta. ¿A vos no te hace en algún momento contraste entre las ideas que vos tenés en términos de qué método hay que utilizar para resolver los problemas del país? Y cuando ves la gente decís, che, ¿qué efecto tendrá esto sobre ellos, sobre sus hijos, sobre meter un ajuste o un plan del fondo, por ejemplo? A ver, muchas veces lo pienso respecto del fondo. Digo, che, estos tipos que están diseñando estas políticas, ¿tendrán la sensibilidad para saber que abajo hay gente? No sé si se entiende lo que te digo. No, entiendo, y es la gran diferencia ideológica que tenemos vos y yo, no son prejuicios. Yo creo que para meter a la gente adentro, como vos decís, tenés que respetar la ley de gravedad. La ley de gravedad es que las cuentas te tienen que cerrar. Si no te cierran las cuentas, la ley de gravedad no la vas a cumplir, y como te tiré un 10º piso, seguro que te estrolás cuando llegue a la planta baja, que es lo que le viene pasando a la Argentina en el último medio siglo. En el último medio siglo, en algún lugar, te digo medio siglo solo para tomar un número caprichoso, no quiero ser
escarnio de nadie con esto en particular, pero en el último medio siglo Argentina tuvo un récord siniestro, macabro, de 6 planes económicos donde todos terminaron en crisis. El de inflación cero de Gelo, el de Martínez Dios, el plan Austral, el de Menem, el de los Kirchner y el de Macri. Y los 6 planes económicos tienen comunes denominadores que a mí me hacen decir que tenemos que cambiar todas estas cosas para no terminar otra vez en el mismo lugar. Y lamentablemente a lo mejor vamos a terminar con el 7º plan económico en el mismo lugar de siempre. Y yo creo que esos mismos lugares que hemos recorrido son un Estado que gasta mucho más de lo que recauda, y lo que recauda es una enormidad al punto que demuele a comerciantes, empresarios, industriales, cuentapropistas y trabajadores. Leyes laborales ya muy viejas, tenemos que modernizarlo porque tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, además totalmente precarizados, por culpa de leyes laborales que el sindicalismo no quiere cumplir. Y hay otra tercera cosa que es crítica, esta basura, bozón de la sustitución de importación. La Argentina tiene que liberar su energía y vincularse con el mundo de otra manera. Nos quejamos de que vivimos endeudados con la deuda externa, pero al mismo tiempo no nos animamos a usar al mundo de otra manera que no sea de manguero, ¿viste? Creo que hay que abrirse al comercio. Tenemos que tener infinidad de cuidados al hacerlo, bla, 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 pero no puede ser que esos cuidados te impidan abrazar al mundo como una oportunidad para comerciar. O sea, justamente para que la gente termine adentro, porque la gente ha terminado afuera al final por no respetar esa ley de gravedad, y terminó afuera porque tenemos la mitad de la población pobre, 4 millones de personas viviendo en miserias, 3/4 partes de los chicos del conurbano son pobres, tenemos 6 millones viviendo sobre un riachuelo completamente podrido. Yo creo que el no tener en cuenta esta ley de gravedad es lo que ha impedido meter a la gente adentro, no justamente al revés. Pero por supuesto sí coincido contigo en que obviamente si van a ajustar tarifas, mira, ten en cuenta que no lo vas a poder ajustar de golpe, está todo bien con que eso implica bajar subsidios y bajar la emisión y bajar la inflación, pero guarda, hay que haber que encontrar un balance entre el ajuste de tarifas y la inflación que te genera una máquina de pobres que implica el subsidio económico, por supuesto. José Luis, cuando uno piensa en Avanza Libertad o en los libertarios, etcétera, uno ve diferencias. Te pregunto 2, por ejemplo. ¿Vos estás vacunado? Sí, yo me vacuné y tengo el carnecito ya. O sea, ¿no estás de acuerdo con lo que dice Milei de que la vacuna no está comprobada su eficiencia? No. Y lo otro, ¿vos romperías relaciones con China porque China es comunista? No, yo haría el Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. El primero sería Estados Unidos, Europa y China, en paralelo los tres. No, yo creo que hay que comerciar con todo el mundo. O sea, muchas veces... Si Chile, la elite del libre cambio, ha firmado Tratado de Libre Comercio con China, no veo ningún inconveniente en hacerlo. O sea, muchas veces cuando hablas Milei te agarrás la cabeza. No me agarro la cabeza, no, porque como buenos liberales nosotros respetamos mucho el proyecto de vida del prójimo. Claro, pero si llegan al poder juntos, ¿qué hacen con China? Bueno, veremos qué hacemos. Yo voy a empujar un tratado de libre comercio con todo el mundo. ¿Y hablan? Perdón, no te escuché. Sí hablan vos y Milei. Sí, claro, sí, no, es excelente la relación con Javier, excelente. Sí, por supuesto. José Luis, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estatas te saluda, ¿cómo te va? Hola Jairo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, hay un punto que para mí comparten muy claro con Milei, bueno, son parte del mismo espacio, pero no entiendo si es parte de una estrategia de captar el voto bronca o es una forma de relacionarse en la vida, que es el punto de mensajes agresivos. Yo lo he escuchado a Milei hablar de zurdo de mierda, de gusano arrastrado a la reta, y vi un tuit tuyo que, salvo que te hayan hackeado, te pregunto cómo es esa lectura, que vos le ponías simios drogados kirchneristas a alguien que hablaba del 12 de octubre, sobre una mirada de ese día, que después me interesaría preguntarte. Pero la cuestión de la agresión, de simio drogado kirchnerista, gusano arrastrado, ¿es una forma de captar voto bronca? ¿Es un acting? Porque vas a ir al Congreso y vas a tener que charlar con la gente con la que se discuten las leyes. Los gusanos drogados, claro. ¿Con los gusanos unos o con los simios drogados otros? Mirá, nosotros somos ciudadanos, o voy a hablar de mí, a ver, esto, bueno, hacerse cargo del otro, uno dice, yo escribí eso, sí, por supuesto. No me hackearon la cuenta, son cosas que le escribí yo, ni siquiera le pedí a un tercero que lo escriba. Así que me hago cargo de lo que dije. Y
y te voy a explicar por qué, pero yo soy un ciudadano más que está con las bolas al plato de que nos quieran instalar relatos, cambios de nombres, boludos, cuando le estamos cagando de hambre, nos cagan a tiro cuando salimos a laburar, ¿me entendés? Tengo las bolas llenas, estoy recontra caliente, recontra enojado. Y me metí en esto de la política, es una mierda, es un fango lleno de traidores, gusanos, asquerosos, pues simplemente con toda la vida hecha, porque estoy asustado, aterrado de cómo va a terminar la Argentina si no lo cambiamos en serio. Entonces cuando yo veo, hablando de mi tweet sobre los simios drogados, cuando me renombran el Día de la Raza, ¿viste? Cuando yo festejé toda la vida de la misma manera y no soy ningún traumado, la sociedad funcionaba 10 veces mejor, me jode discutir la superficialidad. Si querés ir más allá, por ejemplo, el presupuesto de la nación, que determina el nivel de déficit, la emisión y el endeudamiento con el cual el grueso de la clase política se rasga la vestidura, porque la deuda se determina en el Congreso, quiero informarles a la clase política que nos escucha y a los oyentes que nos escuchan. La deuda se determina cuando se sanciona el presupuesto, no es un plato volador. Ese presupuesto que determina la deuda, ahora que están discutiendo con el fondo, está desde el 15 de septiembre durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Algo que determina si vamos a tener más pobres o no, porque determina también cuánto más va a emitir y cuánto va a sacar la inflación. Está bien, entiendo, Sin embargo, José Luis. acá discutimos el renombramiento de fecha. Pero no lo discutimos, desde el 2010 que cambió. José Luis. Cualquier boludez es lo importante. Bueno, pero vos querés hacer un mundo sobre mi Twitch, no tengo ningún problema. Sí, dije eso porque me parece una pelotudez que cambió el nombre. ¿Estamos de acuerdo? No, estamos de acuerdo. Sí, igual nada, pero te lo planteo como pregunta. Vos, si llegás al Congreso, presentarías un proyecto para dar marcha atrás con algo que rige del 2010, que es que pasar del Día de la Diversidad Cultural al Día de la Raza. No, me dedicaría a solucionar los problemas que realmente le importan a la gente. A la gente le importa que no llegue a fin de mes. Sancionaría ya un presupuesto. No dormiría laborando en el Congreso para sancionar el presupuesto, para que no haya déficit y no haya inflación y no se generen más pobres. Laboraría en una reforma laboral para que haya menos gente trabajando de manera precarizada y que el empresario no sienta, como ocurre hoy, que si emplea a alguien, mete una bomba atómica en lugar de un empleado. Y también trabajaría en una reforma del Código Penal para aumentar las penas por homicidios y violadores, en cosas que realmente, insisto, le afectan a la gente. Tiene que ver con eso más que nada. José Luis, los líderes mundiales en los que vos encontrás referencia, la pregunta es, ¿se parecen más a Piñera o se parecen más a Bolsonaro? No, a ninguno de los dos. ¿Y quién sería? A ver, un tipo que vos decís... No, pero no. A ver, yo creo, en serio, Ernesto, yo creo que hay que discutir las cosas de fondo. Argentina tiene que hacer cosas de fondo que va más allá del líder mundial del partido político. Nos estamos cagando de hambre, muchachos, nos estamos empezando a cagar de hambre en serio. Entonces hay que hacer cosas que ni siquiera son ideológicas. Yo no puedo creer, te digo fuera de joda. Sacarle la etiqueta, sacarle el eslogan, liberales, radicales, peronistas, que no me importa. Discutamos cosas que le importan a la gente. Discutamos unas leyes laborales nuevas, discutamos una nueva ley penal para que la gente no esté cagada de miedo, discutamos el presupuesto para que haya menos inflación y menos pobres. ¿Qué sé yo que el líder mundial? No me importa el líder mundial, a mí no me interesa parecerme a nadie. Mirá, yo te digo, hacer las cosas, José Luis, me interesa hacer las cosas que hay que hacer para que nos vaya algún día bien. Y nos puede ir bien. Pero si queremos invertir hacia medio siglo el círculo cuadrado, nos va a ir siempre mal, porque el círculo es redondo. No, lo único que te quiero decir antes de despedirnos es que yo también creo que hay que respetar la ley de la gravedad y también creo que la Argentina no la ha respetado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay una discusión sobre cuál es la ley de la gravedad. Uno escucha a macroeconomistas de gran nivel y de gran trayectoria y lo que a mí me impresiona es la complejidad de los problemas que tiene, la complejidad en términos de cuáles son las medidas que se aplican y cómo se aplican dado las distintas fuerzas que hay en pugna dentro de una sociedad. Quizá lo que... No, pero yo te entiendo lo que decís, Ernesto, pero
fíjate que muchas de las cosas que se discuten en el mundo son cosas que se discuten en el primer mundo, donde casi no hay pobres, donde la gente llega a fin de mes. No, está bien, ¿cómo hacer para que... Entonces yo digo, discutamos las cosas, nosotros estamos a punto de no tener retorno y terminar siendo pobres como Cuba, como Venezuela, sin dictadores. Estamos a punto de eso. Pero la gente ya piensa con los pies, no piensa con la cabeza. Los chicos salen del colegio sin saber sumar bien, sin saber multiplicar, sin tener comprensión de texto. No me hablen de cosas del primer mundo. No me hablen de eso. José Luis, te agradezco la diferencia de atendernos. Un placer, muy buenos días, chicos. Chao, chao. José Luis, saludos a los oyentes también. Bueno, José Luis Espert, candidato a diputado nacional por Avance de Libertad. Ayer hablamos con Leandro Santoro y seguiremos hablando con distintos candidatos de aquí hasta el otro domingo, que es cuando son las elecciones, que es cuando Tamara Pettinato